bajo el cielo ardiente de Susa, la capital resplandeciente del imperio persa. El aire estaba impregnado de incienso y polvo del desierto. Era el tercer año del reinado del poderoso Jerjes, y, también conocido como Asuero, y los jardines del palacio real rebosaban de vida y lujo. La corte zumbaba con susurros y conspiraciones, perfumes exóticos, telajus, translúcidos, de Babilonia, bordados, de Lidia y joyas provenientes de las minas de Kush. Entre la nobleza se respiraba tensión en C. Había anunciado la búsqueda de una nueva reina. En un barrio humilde de la ciudad, no muy lejos del Zayan Darud, vivía una joven de ojos almendrados y cabello negro como el ébano. Su nombre hebreo era Hadassah, pero en los registros persas se la conocía como Esther, huérfana desde niña. Fue criada por su primo Mardoqueo, un escriba del templo y ferviente defensor de la identidad hebrea. En su hogar, austero pero lleno de sabiduría, Esther creció leyendo rollos de pergamino, aprendiendo idiomas y observando con atención el mundo que la rodeaba. Nunca imaginó que su destino estaría entrelazado con la corona del imperio. El decreto del rey fue claro: todas las jóvenes vírgenes de extraordinaria belleza debían presentarse en el harén para ser preparadas. 6 meses de ungüentos con mirra, 6 meses de perfumes y entrenamiento en protocolo real. Esther, aunque temerosa, fue seleccionada por los emisarios reales. Cuando cruzó las puertas del harén, lo hizo envuelta en un manto de lino azul oscuro, con bordes de oro, y una diadema sencilla que contrastaba con la opulencia de las otras candidatas. Pero su belleza no residía solo en su apariencia, era su mirada, su silencio, su aura serena, lo que hechizaba. Durante su estancia en el harén, Esther atrajo la atención de Higai, el eunuco principal, encargado de las doncellas. Le proporcionó los mejores aceites, las joyas más refinadas y un aposento adornado con alfombras traídas de Partia. Pero Esther rehusó todos los excesos. Quiero ser vista por lo que soy, no por lo que llevo, le dijo una noche Higai, quien no pudo evitar sonreír ante su sabiduría precoz. Cuando finalmente fue presentada ante el rey Asuero, no llevaba oro ni esmeraldas, sino un vestido de gasa blanca bordado con hilos de ámbar, ceñido con un cinturón de cuero suave, traído de media en su cabello, caía como una cascada oscura sobre sus hombros. El rey, acostumbrado a los artificios, encontró en ella una pureza que lo conmovía. Esa noche no hubo competencia en que Esther fue coronada reina de Persia, pero el corazón de Esther no pertenecía al trono. En su juventud había conocido a Harán, un joven artesano hebreo que trabajaba tallando madera para los templos. Se habían encontrado en los mercados del sur, entre cestos de granadas y túneles de seda. Compartieron sueños, oraciones y promesas bajo el almendro del barrio de los exiliados. Harán era fuerte, justo, y su voz tenía el tono de los antiguos salmos. Cuando Esther fue llevada al harén, su despedida fue silenciosa pero intensa. Te esperaré en las historias que cuentes a tus hijos, le dijo él, entregándole una pequeña piedra con la palabra Emet, grabada en hebreo, convertida en reina. Esther ocultó su origen hebreo por consejo de Mardoqueo. Mientras las intrigas se multiplicaban en palacio, su corazón latía en 2 ritmos, el de la reina consorte y el de la muchacha que había amado, bajo los cielos, de Judá. Su primera audiencia con el rey fue en los jardines colgantes, donde Asuero le habló de alianzas, de territorios por conquistar, de las amenazas de Grecia. Ella escuchaba con atención, pero su pensamiento estaba con Harán. Los meses se sucedieron como las estaciones. Esther se convirtió en una figura venerada. Los dignatarios traían obsequios en vino, de Cilicia, marfil de Etiopía, colors de jade, pero ella conservaba en un bolsillo oculto la piedra de Harán, acariciándola cada noche antes de dormir. Un día, en un paseo por los jardines privados, escuchó a escondidas una conversación entre 2 oficiales que tramaban un complot contra el rey. Sin dudar, acudió a Mardoqueo y salvó la vida del monarca. Fue entonces cuando ganó el favor absoluto de Asuero, quien ordenó registrar su nombre en los libros de crónicas. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos su influencia. Amán, el visir real, notó el poder sutil de la reina
y comenzó a planear su caída. Esther, al percibir el peligro inminente, volvió a contactar secretamente con Mardoqueo, quien le informó del decreto de exterminio contra el pueblo hebreo. Fue en ese instante cuando Esther comprendió que no podía seguir dividida entre dos mundos. Su historia de amor con Haran, aunque grabada en su alma, ahora debía dar paso a un amor más amplio, el de su pueblo. Vestida con un manto de lino azul celeste, el símbolo de los justos, y una diadema de plata sin joyas, Esther entró sin ser llamada a la sala del trono, arriesgando su vida. Con voz temblorosa pero firme, reveló su identidad hebrea y suplicó por su pueblo. Asuero, impresionado por su valentía, le otorgó el perdón y revocó el decreto. Esa noche, sola en sus aposentos, Esther tomó la piedra de Harán y la enterró bajo un olivo del jardín interior. No te olvido, pero ahora pertenezco al destino, susurró. La historia de su amor imposible quedó entre las raíces de aquel árbol, mientras el mundo la recordaría como la reina que salvó a su pueblo con fe, astucia y un corazón que, aunque partido, nunca dejó de amar. La brisa del desierto apenas se sentía entre las columnas de mármol del harén real en Susa. Esther, ahora llamada Hadassah solo en sus oraciones más secretas, era una joya viva entre las mujeres de la corte. La política en la corte era un campo minado, donde una palabra en falso podía costar una vida. Era el único que conocía parte de su verdad. Gracias a su discreción y lealtad, Esther podía enviar mensajes cifrados a Mardoqueo a través de bordados y perfume. Esther, guiada por su primo Mardoqueo, se mantenía en silencio sobre sus orígenes hebreos, mientras observaba con agudeza los movimientos de Amán, el gran visir, cuya ambición lo llevaba a maquinar la destrucción del pueblo judío. Amán había logrado una orden firmada por el rey que condenaba a muerte a todos los hebreos del imperio. La fecha estaba sellada. El tiempo corría. Vestía sedas traídas de la India, de colores escarlatas y esmeraldas, bordadas con hilos de oro y perlas diminutas, una túnica azul oscuro con bordes de oro, un cinturón de piedras lapislázuli y un velo translúcido que caía sobre su cabello trenzado con hilos de plata. Caminó por los pasillos del palacio como una sombra decidida, seguida por sus doncellas. Su cabello era adornado con aceites perfumados y pequeñas piezas de ámbar de Yemen. El rey estaba en su trono, distraído con música y vino. Había sobrevivido y ahora debía salvar a su pueblo. Cuando Esther entró, el silencio cayó como un velo sobre los presentes. Todos contenían la respiración Georges, la miró, y entonces levantó su cetro de oro. Pero bajo aquella imagen majestuosa latía un corazón dividido entre la devoción a su pueblo y un amor que nunca había pedido. Su amor por Benamis se había transformado en un recuerdo distante, enterrado bajo capas de deber. Aún así, sabía que había cumplido su propósito. Entrar a su presencia sin permiso podía terminar en ejecución. Aquello desconcertó a ambos, pero Georges accedió. La reina estaba tejiendo su estrategia con hilos de paciencia y precisión, sino con el poder de su alma, su palabra y un amor imposible que la acompañó como sombra fiel en cada gesto de valentía. Su mente estaba en la historia, en las vidas que dependían de su voz. Esperó, pidió una segunda cena. Y solo en la segunda, cuando el vino corría y las defensas estaban bajas, Esther reveló su verdad. Y aunque sus cartas nunca llegaron a su primer amor, escondió su historia en papiros guardados en su cámara, donde escribió: la decisión la destrozó. Pasó 3 días en ayuno y oración. Se vestía de lino blanco, sin joyas, y caminaba descalza por su cámara, con la frente tocando el suelo. Amán suplicó, pero Jerjes se retiró furioso. En un giro irónico, Amán cayó de rodillas ante Esther, y al regresar el rey lo interpretó como una ofensa. El rey Jerjes, fascinado por su belleza y sabiduría, la había elegido como reina sin conocer su verdadera identidad. En los pasillos del palacio, Esther cruzaba a menudo con Hegai, el eunuco que la había instruido y protegido desde su llegada. Fue en una noche de luna llena, durante una fiesta en los jardines colgantes, donde el conflicto se volvió personal. Esther supo entonces
que ya no podía callar. Pero hablar significaba arriesgar su vida. Nadie podía presentarse ante el rey sin ser convocado, ni siquiera la reina. En su corazón recordaba a su primer amor en Ben-Ami, un joven escriba de Jerusalén, con quien había compartido sueños de una vida sencilla antes de ser llevada a la corte. Aunque el amor con Jerjes era una realidad construida por el tiempo, Esther sabía que su corazón había sido moldeado por aquel joven que le había enseñado a leer los salmos en voz baja junto a las fuentes de piedra. El cuarto día, Esther se vistió con su manto real. El salón del trono resplandecía con antorchas encendidas y aromas de mirra. La reina se acercó y tocó el cetro. En esa audiencia, con palabras suaves y mirada firme, Esther pidió una cena privada con el rey y con Amán. En la cena, vestida con un traje escarlata y un collar de rubíes, Esther evitó tocar la comida. «Soy hebrea», dijo, «y Amán ha condenado a mi pueblo a la destrucción». El rostro del rey se transformó. La sala, antes festiva, se tornó gélida. Amán fue ejecutado, su decreto fue revocado, y los hebreos celebraron en todas las provincias del reino. Pero para Esther, el precio había sido alto, su inocencia había muerto. Desde entonces, Esther no fue solo reina, fue madre de un pueblo, protectora de un legado. Amar en secreto es un sacrificio. Gobernar con el corazón roto, un acto de fe. Y así terminó el segundo capítulo de la historia de Esther, a la reina que salvó a su pueblo no con espadas. El palacio de Susa, capital del imperio persa, estaba envuelto en un murmullo de rumores. La reina Esther había solicitado un banquete privado con el rey Jerjes y su ministro Amán, algo inusual. Los muros cubiertos de frescos y los altos ventanales de alabastro parecían contener la respiración. Las alfombras traídas de la India y los candelabros de oro macizo iluminaban un ambiente de tensión elegante. Sabía que no era aún el momento de revelar el corazón de su petición. Cuando Jerjes le preguntó por segunda vez cuál era su deseo, ella respondió con voz pausada. Esther, con un vestido largo de lino blanco, bordado en hilos de oro, se presentó con el porte de una reina, pero con la humildad de una intercesora. Entonces hablaré. Su cabello estaba recogido en trenzas finas, adornadas con perlas de Babilonia, y sus ojos, aunque dulces, escondían el peso de una verdad que podría cambiar el destino de su pueblo. No imaginaba que aquella cena marcaría el inicio de su caída. Seguro de que se refería a él, respondió entusiasmado el rey Jerjes. Envuelto en una túnica de seda azul, con bordes dorados y un cinturón de esmeraldas, la recibió con una sonrisa que mezclaba curiosidad y deseo. El judío que se sienta a la puerta del palacio. La humillación fue pública. Tuvo que guiar el caballo, proclamar el honor de su enemigo y regresar a su casa con el alma hecha jirones, su esposa y sus consejeros. Al saberlo, Esther, dijo el rey, por tercera vez, hasta la mitad del reino te será concedida. Le dijeron algo terrible. En sí Mardoqueo es judío, y tú has comenzado a caer ante él. No podrás vencerle. No ometas nada. Colóquesele una corona. Móntesele en el caballo del rey y llévesele por las calles con un noble, proclamando su gloria. Se celebró el segundo banquete. Caminaba leyura, pero cada paso resonaba como un tambor en su pecho. Había ayunado 3 días, había orado en silencio. Ahora debía actuar. Esta vez estaba vestida con un manto de púrpura oscuro, símbolo de realeza y luto. El decreto que permitía matar a los judíos seguía vigente. En el imperio persa, una ley firmada por el rey no podía ser revocada. Era un dilema político y legal. Sabía que ahora debía hablar. Ella suplicó que se escribiera un nuevo decreto que permitiera a los judíos defenderse. Jerjes, impresionado por su valor, otorgó poder a Mardoqueo para redactar una nueva ley. Mardoqueo fue elevado al rango de primer ministro. Esther se convirtió en leyenda. Días de alegría, intercambio de presentes, ayuda a los pobres. Días para no olvidar que una mujer, escondida tras un velo de belleza y coraje, había salvado a su pueblo con la voz y con el corazón, y el nombre de Amán quedó sepultado en el olvido. El momento
había llegado. Los manjares estaban servidos en cordero, con dátiles, bramó, vino especiado con canela de Siria, higos de Carmelo y panes perfumados con ajonjolí. Pero nadie probaba bocado. El silencio pesaba como una losa. Amán entró al salón altivo, con su túnica púrpura y el emblema real en el pecho. Durante la cena, Esther apenas habló, sirvió personalmente al rey, eligió los mejores vinos especiados y vigiló cada gesto. El enemigo de los judíos: si he hallado gracia ante su majestad, venga mañana al segundo banquete que he preparado para usted y para Amán. Ordenó que le leyeran los anales del reino, y entre los pergaminos escuchó nuevamente la historia de Mardoqueo, el judío que había descubierto un complot contra su vida, y se dio cuenta de que nunca se le había recompensado. El rey, sorprendido pero intrigado, aceptó. Aquella noche, el destino empezó a girar. Jerjes no podía dormir, algo le inquietaba. Si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego por mi vida y por la de mi pueblo. Lleno de ira, se levantó de la mesa, salió al jardín a enfriar su furia. Ordenó el rey. Mientras tanto, Amán, aterrorizado, cayó de rodillas ante Esther, imploraba clemencia. Pero justo en ese instante, el rey regresó y lo encontró inclinado sobre el diván donde estaba la reina. Hemos sido vendidos para ser exterminados. A la mañana siguiente, cuando Amán llegó al palacio para solicitar la ejecución de Mardoqueo, el rey lo llamó y preguntó: ¿qué se debe hacer al hombre a quien el rey desea honrar? Amán: vístasele con ropas reales, nuestro adversario y enemigo. Jerjes asintió: haz todo eso con Mardoqueo. Amán sintió como su rostro se tornaba pálido. Los guardias cubrieron el rostro de Amán. Uno de los eunucos informó que había mandado construir una horca para Mardoqueo. Esa noche, Esther, ¿cuál es tu petición? Esther se levantó. Rey, el rey frunció el ceño. ¿Quién ha osado hacer tal cosa? Ella señaló a Amán. Ese hombre Jerjes también quiere esforzar a la reina en mi presencia. En un instante, que sea colgado allí mismo. Y así terminó el poder de Amán. Pero la amenaza aún no se había disipado. Esther, una vez más, se presentó sin ser llamada. El rey, conmovido, le extendió el cetro de oro. Desde la ciudadela de Susa, jinetes montados en corceles reales salieron por todos los caminos del imperio. Llevando el nuevo decreto el día señalado, los judíos podrían organizarse, armarse y protegerse de cualquier agresión. Y en aquel día señalado, en lugar de ser exterminados, los judíos prevalecieron. Pero la historia no terminó ahí. Esther fundó días de celebración y memoria. El palacio de Susa, bañado por el sol del desierto, ahora conocía otro ritmo. Desde la caída de Amán, los corredores resonaban con un nuevo nombre a Mardoqueo, con ropas de lino azul, un manto de púrpura real y una corona de oro fino. El antiguo centinela de la puerta del palacio se convirtió en el segundo hombre más poderoso del imperio persa. Sin embargo, a pesar del júbilo y la seguridad restaurada entre los judíos, en el corazón de Esther habitaba otra inquietud. Ahora era reconocida no solo como reina, sino como la salvadora de su pueblo, no por su poder, sino por los pequeños gestos que compartían lejos de la corte, cuando le traía granadas recién abiertas con sus propias manos, y con ello vino el peso de la política, de los aliados que deseaban acercarse a la corona por medio de Esther, de las esposas y concubinas que veían en ella una amenaza. Esther le confesó sus temores, no por el trono, no por el poder. No temas, lo que fue sembrado en el alma no muere con el viento, sino por perder la conexión con Jerjes, ese hombre que había conquistado su corazón, no con joyas sino con ternura. Preparó una cena privada, sin protocolo, sin pompa, solo ella y Jerjes. En el jardín interior del palacio, junto a una fuente de agua perfumada con rosas de Damasco, preparó una mesa sencilla. Hablaron del cielo los sueños, de las cosas pequeñas. Esther no mencionó el trono ni los conflictos ni las intrigas, solo su amor, solo su humanidad. No solo era una reina por título, sino por vocación. Era su forma de recordar que, incluso, entre muros de mármol y oro, la esencia del amor se hallaba
en la sencillez y en la entrega silenciosa. Georges, por su parte, no volvió a considerar otro matrimonio. Encontró en Esther no solo una esposa, sino una aliada de alma. Vistió una túnica de lino color lavanda, sin joyas, sin corona. Su cabello caía libre por sus hombros, como en los días en que era simplemente Hadassah. Y Esther supo que, aunque su vida ya no era sencilla, aún podía ser plena. Comprendió que amar en el trono era una guerra constante entre la razón y la pasión, pero una guerra que ella estaba dispuesta a luchar. En la satrapía de Parsha, un noble llamado Arbenz, ambicioso y frío, propuso un matrimonio estratégico entre una de sus hijas y el rey, alegando que así se consolidaría una nueva era de unidad. Esther supo entonces que su posición, aunque fuerte en espíritu, era frágil políticamente. Los susurros en los pasillos, las alianzas secretas, las intrigas palaciegas, todo comenzó a acercar su santuario. Oh, cuando se quedaban en los jardines colgantes del palacio, contemplando las estrellas de Persia. Pero tras la revelación de su identidad y el decreto que cambió el curso del imperio, algo invisible se había interpuesto entre ellos: el deber. Su corazón se contrajo. ¿Podía el amor sobrevivir en medio de la política imperial? Su nombre era susurrado con reverencia en todo el imperio, desde las calles estrechas de Ecbatana hasta los oasis de Egipto. Pero había perdido algo íntimo: la inocencia de su anonimato. Esther amaba profundamente al rey Jerjes. Jerjes la miraba con admiración, pero también con distancia. Ella ya no era solo su reina. Ahora era un símbolo. Uno de los grandes conflictos surgió cuando los sátrapas de regiones lejanas, al ver que un judío ocupaba un lugar de poder, comenzaron a conspirar. Una noche, mientras caminaba sola por los patios de mármol del palacio, oyó una conversación oculta entre eunucos. Hablaban de la posibilidad de que el rey tomara otra esposa por razones de estado. Fue entonces cuando Mardoqueo la visitó en sus aposentos privados, en una de las salas altas del palacio, decorada con tapices traídos de Tiro y lámparas colgantes de bronce sirio. «Hija mía», dijo Mardoqueo, con la voz templada por la sabiduría, «fuiste puesta aquí por un propósito mayor, pero el corazón de un rey también puede ser conquistado cada día, no con fuerza, sino con verdad». Esther decidió entonces recuperar lo perdido. Jerjes llegó, sorprendido. La encontró allí, esperando, sin guardias, sin consejeros, solo él. «¿Recuerdas cuando nos conocimos?», le dijo ella, con una sonrisa apenas contenida. El rey asintió, con los ojos húmedos. Se sentaron, comieron dátiles, queso fresco y pan de cebada. Aquella noche, Georges la abrazó como la primera vez. En los meses siguientes, Esther promovió la educación de niñas judías en Susa, envió provisiones a comunidades en exilio y apoyó leyes para proteger a las minorías del imperio. El pueblo celebraba el día de Purim, con danzas, máscaras y risas, pero Esther, cada año, volvía al mismo jardín, junto a la fuente, con un cesto de higos secos, pan y vino. Años después de los grandes eventos que marcaron la salvación del pueblo judío, el palacio de Susa se tornó más tranquilo, más silencioso, como si la historia misma descansara entre sus columnas de ónice y mármol. Pero en el corazón de la reina Esther, nuevas tensiones emergían en las fronteras del imperio. Algunos gobernadores aún resentían la influencia de Mardoqueo. No era noble ni rica, era una tejedora del barrio judío. Esther la recibió sin protocolo, algo que sorprendió a todos. «Mi nieta aprendió a leer gracias a su escuela. Ahora escribe poemas y sueña con cambiar el mundo, como usted lo hizo». Y otros veían con recelo el crecimiento del pueblo judío dentro de las ciudades. Esther, como reina, usó su influencia para promover políticas de coexistencia. Ya no guerreaba como antes. Pasaba más tiempo en la biblioteca del palacio, dictando memorias, leyendo antiguos escritos de los acadios y de los sabios egipcios. Su relación con Esther se volvió más profunda, más silenciosa, como una melodía que ya no necesita letra para ser entendida. Desde el Éufrates hasta el Indo, desde las tierras de Media hasta los oasis de Arabia, mujeres encendieron lámparas en su honor. Fue más que una reina, fue un puente entre mundos, entre el trono y el pueblo, entre la ley y la misericordia,
entre la tradición y el futuro, en cada líder que prefiere la justicia al poder, y en cada alma que comprende que, incluso en el corazón de un imperio, se puede escribir una historia de fe, amor y redención. En Susa, su nombre fue grabado en columnas de mármol junto a los de los grandes monarcas, pero con una inscripción que decía: a la voz que salvó a su pueblo, en mujeres que ahora creían en su voz, en hombres que respetaban el poder de la sabiduría femenina, de respeto por la diversidad de culturas y credos que formaban el mosaico persa. Nada estaba quieto, documentos, decisiones, pero sus noches eran de reflexión. Muchas veces se levantaba antes del amanecer y caminaba sola por los jardines colgantes, bajo la luz de la luna llena. Recitaba en voz baja los salmos que su madre le enseñó de niña. Recordaba a sus padres, a su infancia en el exilio, a su primer amor a la libertad. Su alma seguía siendo un río en movimiento, desbordado de memorias, desafíos y amor. Esther, ya no la joven, tímida, que una vez tembló ante la posibilidad de hablar sin ser llamada. Era ahora una mujer forjada por el fuego de la corte y la compasión por su pueblo. Pero el Eterno me llamó para hablar cuando otros callaban. Nunca subestiméis el poder de una voz, aun si tiembla. Se había convertido en símbolo de sabiduría, belleza y fortaleza. Las mujeres del harén acudían a ella por consejo. Las esposas de los ministros la escuchaban como si fuera una profetisa, y los propios sabios de la corte persa tomaban nota de sus palabras. En sus aposentos privados, rodeados de sedas de Carmania y estatuillas de marfil traídas del Mar Rojo, Esther escribía cartas. En ellas instruía a las comunidades judías esparcidas por todo el imperio para que celebraran Purim no solo como un día de fiesta, sino como un recordatorio eterno de que la fe y el valor pueden cambiar decretos imperiales. Recordad, escribía, que fui huérfana y temerosa, aunque la amenaza de Amán había pasado, sus días estaban llenos de audiencias. Una tarde, recibió la visita de una mujer anciana que pedía verla desde hacía semanas. Majestad, dijo la anciana, inclinándose, no vengo a pedir, sino a agradecer. Esther sonrió, con lágrimas en los ojos. Si una niña sueña, el mundo ya ha comenzado a cambiar. Ese día entendió que su legado no eran los decretos ni las coronas, sino las semillas que había plantado en corazones jóvenes. El rey George, con los años, envejeció con dignidad. En una noche estrellada, mientras ambos compartían un vino dulce de agua, Georges le dijo: cuando te elegí como reina no sabía que también estaba eligiendo mi conciencia. Esther apoyó la cabeza en su hombro. En ese momento, no eran rey y reina. Eran dos almas, entrelazadas por el destino. La reina vivió muchos años, y cuando partió de este mundo, su partida fue llorada en todas las provincias. El libro de Esther fue incluido en los textos sagrados, pero muchos no conocen los detalles más íntimos de su vida, en su amor silencioso, su lucha contra la intriga, su papel como educadora, reformadora y pacificadora. Y así, la historia de Esther continúa, no solo en pergaminos antiguos, sino en cada mujer que alza su voz en medio del miedo,